Que la grabación está en curso. Muy bien, pues en esta tarde vamos a retomar el libro de Apocalipsis. Sabéis que estuvimos estudiando este libro hace ya varios meses y completamos la primera parte del libro, que serían los primeros 11 capítulos. Y en esta tarde vamos a retomar y vamos a continuar en el capítulo 12. Pero antes de hacerlo, me gustaría hacer una pequeña introducción para recordar, ¿no? No sé si habéis tenido oportunidad de leer el capítulo 12, revisarlo, pero como hace mucho tiempo que no vimos lo anterior, os hago un pequeño resumen para poneros en contexto, ¿no? Os recuerdo que este libro de Apocalipsis es un libro una revelación que recibe Juan estando en la isla de Patmos, y es una revelación del Señor Jesucristo. Es una revelación que él tiene de parte del Señor Jesucristo, y el propósito que tiene este libro era el de animar a los creyentes, consolarlos, exhortarles, a los creyentes del primer siglo, que fueron los destinatarios de este libro, pero también en realidad el mensaje no era solamente para ellos, sino que vimos que este mensaje que era dado a las 7 iglesias, estas 7 iglesias de alguna manera tipifican a la iglesia de todos los tiempos. Así que este mensaje que el Señor tiene a través de este libro es un mensaje que es relevante para nosotros también hoy, la iglesia del Señor. Y la manera en la que nos ayuda, nos consuela y nos anima es porque el Señor nos ha querido revelar en este libro todo lo que necesitamos saber en cuanto a las cosas que han sucedido, las que suceden y las que sucederán con la Iglesia desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, que es lo que estamos esperando, ¿no? Y la consumación de todos los tiempos. Este es el tema que trasciende como hilo conductor a lo largo de todas las revelaciones que nos son dadas en este libro, ¿no? Ese hilo conductor es la victoria del Cordero. En medio de esa guerra espiritual, lo que nos enseña este libro es que el Cordero tiene la victoria, ¿no? Y que el Señor es soberano, Él está gobernando este mundo y Él va a llevar a buen término sus propósitos en la consumación de los tiempos y en todo este proceso, en lo que es conocido como los últimos tiempos. Y este libro nos presenta a Cristo de muchas maneras, ¿no? Son siete cuadros, 7 revelaciones, y aquí Juan nos presenta a Cristo, nos lo revela como el Cordero de Dios, como el león de la tribu de Judá, el que tiene la victoria garantizada, el que venció por medio de la cruz, el que al dar su vida en rescate por la iglesia, él ha rescatado a su iglesia, la ha salvado y la va a preservar hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque a él, habiendo muerto y resucitado, el Padre le ha dado todo poder y toda autoridad. Por tanto, Él está gobernando ahora en el cielo a la diestra del Padre, y Él está gobernando todas las cosas. Él está llevando a cabo sus propósitos, y Él va a llevar a cabo su propósito en la consumación de los tiempos, donde se nos dice que Él va a venir a este mundo para traer juicios sobre el pecado, va a traer victoria sobre la muerte, que va a ser también destruida, y va a traer el victoria sobre Satanás y sobre su hueste de maldad, y todos los que no se han rendido a los pies de Cristo ante Él se inclinarán su rodilla ante Él. El libro de Apocalipsis es un libro que nos habla en un sentido de conflicto, pero es un libro también que nos habla de victoria. Es un libro que nos habla de la guerra espiritual en la que estamos inmersos todos los creyentes. Y Jesús ha querido desvelarnos el final de la historia. Él ha querido desvelarnos el final de la historia para traer consuelo a nuestros corazones, porque en medio de esta guerra espiritual podemos perder de vista que la victoria final está garantizada, y a veces podemos pasar por miedo, a veces podemos no entender qué no está ocurriendo alrededor, podemos sufrir persecución, sea persecución física, pero también persecución, presiones del mundo, y el Señor ha querido revelarnos lo que acontece en estos últimos tiempos para que nuestros corazones estén confiados y descansados en Él. Él quiere que tengamos todo nuestro consuelo y toda nuestra esperanza en Él, en medio de la lucha y en medio de esa oposición feroz de Satanás y del mundo contra nosotros, su iglesia. Si recordáis la estructura del libro, este libro no es en un sentido fácil de entender, porque no es un libro como otros libros de la Biblia que leemos de principio a fin y podemos entenderlo como de una manera cronológica, sino que tiene una particularidad, y es que este libro realmente está formado por 7 revelaciones, que son 7 visiones, son como 7 cuadros que nos describen usando un lenguaje simbólico lo que acontece en los últimos tiempos. Cada una de estas 7 revelaciones, de alguna manera, se enfocan o dan una perspectiva distinta del mismo periodo de tiempo, desde la primera venida de Cristo
hasta la segunda venida de Cristo. Solamente que la cámara, por así decirlo, en cada una de estas revelaciones, de estos cuadros, lo enfoca desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, veíamos la primera revelación que se nos presentaba, son unas mini cartas pastorales del Señor Jesucristo a su iglesia, los capítulos 1 al 3, y allí veíamos como esta carta que es dada a estas 7 iglesias, en realidad una carta pastoral del Señor para toda su iglesia en estos últimos tiempos. Es de aplicación también para nosotros y vemos que en estas 7 cartas el Señor animaba a su iglesia, alababa también a su iglesia por las cosas buenas que veía en ella, pero también Él, porque ama a su iglesia, las cosas que no estaban tan bien, Él las pone de manifiesto. Y veíamos que Él exhortaba también a corregir en la iglesia cosas que no estaban tan bien. Pero también de alguna manera Él corregía, pero alentaba a su iglesia a través de la promesa, ¿no? Al que venciere le daré, y vemos pues una serie de cosas, ¿no? Corona de la vida, de comer del árbol de la vida, etcétera, ¿no? En realidad, de alguna manera, en estas 7 mini cartas pastorales, lo que encontrábamos era el prototipo de las fortalezas y las debilidades de la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos y el mensaje que tiene el Señor para su iglesia. Y por ejemplo, si acordáis, Éfeso era el prototipo de la iglesia de solo sana doctrina, o la iglesia de Esmirna era el prototipo de la iglesia perseguida, la de Pérgamo era el prototipo de la iglesia que era permisiva con el pecado dentro de la iglesia, Tiatira el prototipo de la iglesia mundana que había adaptado su manera de pensar al mundo, Sardis era el prototipo de la iglesia moribunda, una iglesia que parece viva pero realmente no hay vida espiritual, Filadelfia el prototipo de la iglesia pequeña pero fiel al Señor, que el Señor además le da la oportunidad de dar testimonio, ¿no? Y la Odisea, que era el prototipo de la iglesia acomodada, ¿no? Es decir, que a través de estas 7 cartas pastorales, esta primera sección, teníamos ese prototipo de lo que es la iglesia del Señor a lo largo de los últimos tiempos. Luego, avanzando un poco más en el libro, encontramos esa segunda revelación que nos describía los últimos tiempos, pero desde una perspectiva celestial. No sé si os acordáis, los capítulos 4 y 5, en estos capítulos teníamos casi una visión atemporal donde nos revelaba lo que está ocurriendo en el cielo en estos últimos tiempos. Y allí contemplamos algo glorioso. En el centro de la escena del cielo, lo que había como protagonista era un trono y alguien que estaba sentado en ese trono. Alguien majestuoso, alguien glorioso, alguien que se nos describía de una manera preciosa. Alguien cuya gloria y majestad impulsaba a esos 24 tronos y a esos 4 seres vivientes en adoración y alabanza a Él. Está claro, es Dios el Padre y esos 24 tronos son los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que están en la presencia del Señor, alabando y adorándole. Y estos 4 seres vivientes son los serafines, que estaban dedicados al servicio de alabanza y de adoración a Dios. Y en la mano del que estaba sentado en el trono se nos dice que había un libro. Este libro son los decretos de Dios, donde estaba escrito todo el desarrollo de la historia que desembocará en esa misma adoración gloriosa y plena esperanza de un nuevo mundo, sin pecado, sin dolor y sin maldad. Es la consumación de la redención de ese mundo caído y de la iglesia. Pero Juan se ponía a llorar en aquella visión, porque claro, ahí estaba escrito todo el propósito, todo el plan de Dios, y la pregunta que surgía es, ¿quién puede llevar a cabo ese plan que Dios ha trazado? ¿Quién es capaz de llevar a cabo ese plan? ¿Hay alguien digno de poder llevar a cabo ese plan? ¿Hay alguien con autoridad? ¿Hay alguien con poder para hacerlo? Y Juan se ponía a llorar, pero enseguida alguien le decía, mira, no llores, porque hay alguien que sí que es digno de llevar a cabo ese propósito. Y ahí se nos presentaba la imagen gloriosa del león de la tribu de Judá, la raíz de David, el hijo de David. Es Cristo mismo quien fue inmolado y por su sangre hemos sido redimidos. Y Él sí que es digno. A Él sí que Dios le ha dado todo poder y toda autoridad y Él va a llevar a cabo todos esos decretos escritos en ese libro que estaba en la mano de Dios. La victoria del Cordero de alguna manera está asegurada. Esta visión nos debe llenar de consuelo al saber que Cristo tiene la victoria. Por tanto, esa victoria y la victoria de su iglesia, juntamente con Cristo, está garantizada. Con lo cual, tenemos que, de alguna manera, en nuestra mente tener presente que todo lo que acontece en estos últimos tiempos, todo lo que la iglesia ha vivido desde la primera venida de Cristo hasta nuestros días, todo está siendo dirigido
y controlado por el Rey de Reyes. Todo está escrito en ese libro y Cristo está llevando a cabo esos planes y esos propósitos de Dios. Lo que estamos viendo actualmente no es un accidente, no es algo que Satanás está controlando y está atacando a la iglesia. No, no. Todo esto el Señor está bajo control. Él tiene el control de todas las cosas. Él es soberano sobre cada detalle de la historia. Y la escena de esta segunda revelación terminaba como terminan todas las revelaciones. Hay una fiesta de adoración al Señor, una adoración al que está sentado en el trono y una adoración al Cordero, porque este Cordero, el león de la tribu de Judá, es Dios mismo, Dios hombre. La tercera revelación que veíamos, esta revelación, que era la que conocíamos como la de los 7 sellos, nos presentaba los detalles del libro que estaba de alguna manera en esa mano derecha de Dios. Por así decirlo, en esta escena, si en la revelación número 2 veíamos el cielo y lo que acontecía allí de una manera casi atemporal, ahora la descripción del contenido de ese libro, de esos propósitos de Dios, en esta tercera revelación se nos van a revelar con más detalle. Así que estos 7 sellos que nos presentaba Juan en el libro, por alguna manera son los detalles que hay escrito en ese libro que es dado por Dios a su Hijo Jesucristo. Y a medida que cada uno de esos sellos era abierto, esta revelación nos iba mostrando cómo el Señor Jesucristo está conduciendo todos los eventos a lo largo de la historia para llevar a cabo la consumación del final de los tiempos. Esos 4 jinetes que veíamos estaban liderados por ese jinete blanco que representaba al Señor Jesucristo. Y es verdad que en medio de ese avance de la historia veíamos que hay dolor, que hay muerte, veíamos que hay injusticia en muchos sentidos, porque estamos en un mundo caído, un mundo donde el pecado aún está en él, no es un mundo perfecto, eso es algo que el Señor traerá en la consumación de los tiempos, pero aún así, en medio de un mundo caído, no debemos perder la perspectiva que es Cristo el que está gobernando todas las cosas. Si recordáis, no debíamos entender estos sellos como acontecimientos secuenciales o puntuales en la historia, sino que cada uno de estos sellos, de alguna manera, nos presentaba una imagen descriptiva y global de lo que acontece a lo largo de los últimos tiempos, pero desde una perspectiva terrenal, de lo que ocurre aquí en la Tierra. Y con el 6º sello se nos revelaba que venía el juicio de Dios, se nos estaba anunciando ese juicio de Dios y de alguna manera Juan nos presenta un interludio porque ante la pregunta de quién puede ser salvo de ese juicio, ahora Juan nos mostraba una visión preciosa que era esa visión de los 144.000. ¿Se recordáis a quién representaban? Los creyentes. ¿Quiénes son salvos de ese juicio venidero en la consumación de los tiempos? Los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Los 144.000, 12 por 12 por 1000, creyentes del Antiguo Testamento, creyentes del Nuevo Testamento y 1000 que es todos los creyentes de una manera general, ¿no? Ese número 1000 representa a todos los creyentes. Y esta multitud estaba vestida con ropas blancas y también terminaba la visión de la misma manera que la segunda revelación. Hay una fiesta de adoración. O sea, si os fijáis, este patrón se repite en todas las revelaciones. Hay venida del juicio, los creyentes son salvos porque son salvos por la sangre de Cristo, porque han sido sellados, porque han sido lavados, porque le ha sido dada una justicia que no era suya, sino la justicia perfecta de Cristo. Y una vez que el juicio tiene lugar, ahora se inaugura el tiempo de esos cielos nuevos y tierra nueva, donde lo que vamos a experimentar es un tiempo de alabanza, de adoración, de goce y de disfrute de nuestro Señor. Cuarta revelación, que era ya la última que vimos, con eso voy terminando esta introducción un poquito larga, y esta revelación era la de las 7 trompetas. De nuevo, este periodo de tiempo vuelve a describirnos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, pero esta vez lo hace a través de este simbolismo de las trompetas, que nos presenta el detalle de la historia de los últimos tiempos, pero desde la perspectiva de los juicios de Dios a este mundo. Los juicios que Dios está enviando para advertir al mundo acerca del juicio venidero. Son, por así decirlo, juicios parciales, juicios admonitorios, juicios de advertencia a este mundo. Son, por así decirlo, llamadas de atención de parte de Dios que está avisando de ese juicio final y total, y el Dios está llamando a todo hombre al arrepentimiento. Y con cada trompeta, el juicio de Dios de alguna manera se va revelando. Como he dicho, no son juicios finales, son juicios simplemente de advertencia. Y otra vez, estos juicios no podemos verlo como eventos secuenciales a lo largo de la historia. Más bien,
son descripciones generales y globales de cómo Dios actúa a lo largo de la historia en estos últimos tiempos. Mientras las 6 primeras trompetas estén sonando, antes de que la 7ª suene, el Señor tiene un encargo para su iglesia. Este es un mensaje que también nos presentaba esta visión. Y es que nosotros como su iglesia, en medio de ese juicio de Dios a este mundo, somos llamados a ser testigos del Señor. Somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio, a hacer llegar con palabras ese mensaje y esa llamada al arrepentimiento y a la fe a este mundo. Esos 2 testigos que nos presentaban en esta visión representan a la iglesia. Son 2 porque por medio de 2 o 3 testigos es necesario dar testimonio. También el Señor enviaba de 2 en 2 a sus discípulos. Así que estos 2 testigos se nos presentan y representan a la iglesia. 2 testigos que, nos dice Juan claramente, van a ser rechazados por el mundo debido al mensaje que traen, porque el mundo rechaza a Dios y rechaza el mensaje del Evangelio. Así que el Señor nos advierte que como iglesia, en esa labor que el Señor nos ha mandado de predicar el mensaje del Evangelio, vamos a sufrir rechazo por causa del mensaje que llevamos y por causa de Cristo. Y Él nos advierte que vamos a sufrir lo mismo que sufrió nuestro Maestro Jesús, la muerte. Ahí se nos describe de una manera bastante cruda. Pero la primera muerte no tendrá potestad sobre ellos, porque tienen garantizada que la segunda muerte no la van a experimentar su iglesia. Podrán matarnos físicamente, podrán matar nuestro cuerpo, pero el Señor quiere que tengamos en mente que lo importante no es la primera muerte, lo importante es lo que Él llama la segunda muerte, es decir, la separación eterna de Dios. Y eso para los verdaderos creyentes nunca se va a producir, porque Cristo nos ha redimido. Él ha pagado por nuestros pecados. El Señor no va a condenarnos, no va a separarnos de Él eternamente si estamos en Cristo. Y en esta revelación veíamos esa 7ª trompeta que inauguraba el juicio final y la consumación de los tiempos y la plenitud del gobierno de Cristo, donde la visión de nuevo nos presenta esa fiesta de adoración a Dios Padre y al Cordero. ¿Vale? Esto sería un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a comenzar a estudiar la 5ª revelación. ¿Vale? Esta 5ª revelación yo la he titulado como la raíz del conflicto. Porque de nuevo, este capítulos 12, 13 y 14, que forman esta 5ª revelación, el Señor ahora va a mostrarnos de una manera más profunda una descripción de nuevo de los últimos tiempos. Recordáis, es el mismo periodo de tiempo, no es un evento futuro, no es un evento pasado. De nuevo el Señor quiere revelarnos algo acerca de estos últimos tiempos, de los tiempos de la Iglesia. Ahora, es muy interesante que si en los 11 primeros capítulos, digamos, la perspectiva ha sido de alguna manera un poco más terrenal, una perspectiva desde los creyentes, ahora la descripción a partir del capítulo 12 va a ser mucho más profunda, porque se va a enfocar en describirnos la raíz del conflicto. De alguna manera nos va a presentar qué es lo que hay entre bambalinas en cuanto al conflicto que vemos del mundo con la Iglesia. ¿Por qué el mundo rechaza a la Iglesia? ¿Por qué el mundo ataca y trata de eliminar a la Iglesia? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? No descubro nada seguramente nuevo si os digo que el tema principal de Apocalipsis es la guerra espiritual. Como hemos dicho antes, este libro tiene como propósito el animar a los creyentes al mostrarnos a través de todos estos símbolos que la guerra espiritual en la que nosotros como creyentes estamos envueltos está ganada. La victoria la tiene el Señor garantizada, la victoria es del Cordero. Pero lo que vamos a empezar a ver de alguna manera y a profundizar en este capítulo 12 es la descripción de ese conflicto espiritual en el que estamos involucrados cada uno de nosotros, como creyentes, como parte de la Iglesia del Señor. ¿Por qué el mundo rechaza el Evangelio? ¿Por qué hay oposición de la Iglesia con el mundo? ¿Qué estrategias hay detrás de ese conflicto en el que estamos envueltos? ¿Está Satanás detrás de ese conflicto? ¿Qué estrategias está usando Satanás para luchar y para tratar de vencer a la Iglesia? Todas estas preguntas van a ser desveladas y contestadas en esta 5ª revelación que hoy comenzamos a estudiar. ¿Vale? Vamos a empezar entonces por el capítulo 12, donde se nos va a revelar esta raíz del conflicto. Y fijaos cómo comienza este capítulo 12. ¿Vale? Dice
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es muy interesante porque esta revelación comienza en los 6 primeros versículos con una descripción de 3 personajes. Nos va a hablar acerca de una mujer, nos va a hablar acerca de un dragón y nos va a hablar acerca de un niño. Son 3 personajes que se nos presentan en este cuadro, en esta visión. De nuevo recuerdo que Apocalipsis es un libro que usa el lenguaje simbólico. No podemos interpretar las cosas de manera literal. Así que Juan nos dice que vio una gran señal. De nuevo es un cuadro, es una revelación que le es dada a Juan. Y en esta primera revelación, en esta señal, aparece un personaje que es una mujer. Claro, si es una señal, debemos entender que esta mujer es un personaje simbólico, está representando a algo o a alguien. Así que tenemos que investigar un poco más para ver de quién se trata. Es una mujer, está claro, pero tiene ciertos rasgos característicos y particulares. Se nos dice que esta mujer está vestida de sol, la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona con 12 estrellas. Obviamente el lenguaje es simbólico, ¿no? No podemos pensar una mujer literal porque qué mujer literal podrá estar vestida de sol con lo que quema el sol o podrá tener la luna debajo de sus pies, ¿no? No tendría sentido. Tenemos que entender esto de manera simbólica. Ahora, ¿a quién hace referencia esta mujer? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo a lo largo de toda la interpretación del libro de Apocalipsis, que es irnos al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el que nos presenta las claves para entender a quién representa esta mujer. Y yo os pregunto, no sé si alguno habéis contestado a esta pregunta, ¿recordáis algún pasaje en el Antiguo Testamento donde aparezcan estos símbolos? ¿Aparezca el sol, la luna y las estrellas? ¿Alguien se acuerda de algún pasaje? Sí, ese pasaje está en los profetas que hablaba acerca de una de las falsas diosas, ¿no? No sé si era Astaret y se la mencionaba como reina del cielo, ¿no? ¿No acordáis de algún pasaje? Bueno, os doy una pista. En Génesis, ¿recordáis a alguien que tuvo un sueño? A un personaje llamado José. ¿Recordáis que él tuvo 2 sueños? Se presentaba un primer sueño con esas espigas que se inclinaban ante él, ¿vale? Pero él tiene un segundo sueño y fijaos qué interesante, en Génesis 37, 9 y 10, dice, soñó otro sueño, está hablando de José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Fijaos qué interesante. Jacob interpretó correctamente el sueño de José. Jacob en el sueño estaba representando a Jacob mismo por el sol. Jacob era el sol, la esposa de Jacob era la luna y los hijos de Jacob eran las estrellas, esas 11 estrellas que estaban inclinándose ante él. Así que ahora quizá podemos empezar a entender que esta mujer a la cual está haciendo referencia Juan en esa visión realmente está simbolizando o representando al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Es decir, a las 12 tribus de Israel, Jacob, al cual Dios le da el nombre posteriormente Israel y toda su descendencia, es decir, el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Pero no solo eso, sino que la idea del pueblo de Dios como una mujer, como una esposa, es algo que no es ajeno a toda la línea de pensamiento del Antiguo Testamento. Lo encontramos en muchos pasajes. Por ejemplo, en Ezequiel 16, Dios relata cómo, de alguna manera, Él forma al pueblo de Israel y la manera en la que lo describe es una manera simbólica y dice, o Él compara al pueblo de Israel como una bebé que él recoge del campo, que él cuida, que esa bebé que estaba despreciada y que estaba desamparada y que el Señor de alguna manera la acoge, le da vida, la cuida y la hace crecer y la ama y la embellece para convertirla finalmente en una esposa perfecta y preciosa. Así que si os fijáis, el Señor está describiendo de alguna manera aquí al pueblo de Israel
y lo está de alguna manera comparando a una mujer, ¿verdad? Entonces, esta idea de comparar el pueblo de Israel como una mujer es algo que forma parte del Antiguo Testamento y encontramos muchos ejemplos, ¿no? O en Jeremías 31-32, que dice, y no quiso ser consolada porque perecieron, porque ellos invalidaron mi pacto. El Señor está hablando acerca del pueblo de Israel, como el pueblo ha caído en la idolatría y han invalidado el pacto que habían hecho con él. Dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. De nuevo, fijaos, Dios se compara como un marido, con lo cual podemos entender que en esa figura el pueblo de Israel es comparado a una esposa, a una mujer. ¿Vale? Entonces creo que está claro que esta mujer que aquí nos está presentando Juan nos está hablando acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora esta mujer nos dice que está encinta, es decir, está embarazada, estaba esperando un bebé. ¿Quién es este bebé que va a tener esta mujer? Bueno, yo creo que está claro por el versículo 5, ¿no? Nos dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo que tiene la mujer? Es el Mesías, es Cristo, ¿verdad? De hecho, es interesante porque aquí está haciendo claramente referencia al Salmo 2. Este es un salmo mesiánico y en este Salmo 2 vemos claramente que el Señor le dice a su hijo, el Mesías, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Fijaos que es la misma referencia al texto, ¿no? Este hijo que nace de la mujer es un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Así que está claro que el bebé que da a luz esta mujer es el Señor Jesucristo, es el Mesías prometido. De hecho, es interesante porque ya en Génesis 3:15 vemos que Dios le dio una promesa a Adán y Eva, la simiente de la mujer, un descendiente humano que heriría la cabeza de la serpiente. La misma serpiente, perdón, la misma simiente, esa descendencia de la mujer que le fue prometida a Abraham, ¿verdad? El cual sería de bendición para todas las naciones, que es el mismo del que hablaron todos los profetas, el escogido de Dios, del que habló Isaías, Ezequiel, Daniel. Es decir, que al pueblo de Israel le había sido dado ya en el Antiguo Testamento la promesa de la venida del Mesías, un descendiente de la simiente de la mujer. Y durante todo el periodo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios vivía en la expectativa de ver nacer a ese hijo, la llegada del Mesías, el hijo de David. Pero hay algo que está claro y es que la espera para dar a luz a ese niño no fue una espera placentera. Mirad la historia del pueblo de Israel. ¿Qué encontramos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel? Conflicto, ¿verdad? Piensa, desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesús. Ya desde Adán y Eva vemos el conflicto entre Caín y Abel. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Hay un conflicto. La simiente de Caín tratando de eliminar la simiente de la mujer. Noé, ¿qué vemos en la época de Noé? De nuevo, conflicto, la maldad, el pecado en el mundo y viene una destrucción. Y solamente Noé haya gracia delante de Dios. Un rayito de esperanza, ¿no? Si Dios hubiera eliminado a toda la humanidad, ese hijo, esa promesa no hubiera podido ser cumplida. Sin embargo, vemos que Dios preserva a Noé y a su familia para seguir manteniendo viva esa promesa de ese hijo que habría de nacer. Pero para llegar ahí tuvo que haber juicio previamente, hubo destrucción. Abraham sale de su tierra, de su casa, de su parentela sin saber a dónde iba. Y por el desierto que se encuentra enemigos, conflictos, fieras salvajes, un hijo que no llegaba. Sara, su mujer, era estéril. ¿Cómo van a hacer un hijo de Sara? Ahí de nuevo vemos esa angustia que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ir padeciendo a la espera del cumplimiento de esa promesa, de ese hijo que debía de llegar. Luego lo vemos 430 años esclavos en Egipto, dominados por Faraón. Luego por el desierto, todo lo que tuvieron que pasar por el desierto. La historia del pueblo de Israel está llena de incredulidad, está llena de pecado, está llena de juicios, de advertencia también de parte del Señor, rodeados de enemigos que trataban de acabar con ellos. Y aquí vemos también, de alguna manera, que Satanás está usando todas estas naciones, tanto Egipto, Asiria, Babilonia, con el propósito de destruir al pueblo de Israel, de apartarlos del Señor. La deportación a Babilonia, la conquista de los asirios,
los medo-persas también, con tanta guerra, con tanto conflicto, los griegos, los romanos. ¿Os fijáis en toda la historia del pueblo de Israel que la llegada de este Mesías no fue algo placentero, no fue algo fácil? Hay dolor en medio del camino. Así que el remanente de Israel, todos los creyentes del Antiguo Testamento, estaban esperando, pero esperaban la llegada del Mesías en medio de angustia y de dolor, con una ansiosa expectativa de la llegada del Mesías prometido, gritos de dolor y angustia a la espera de ese ansiado parto. Esa es la imagen que nos está presentando aquí Juan a través de esta mujer que tiene ese hijo y que con dolor, con angustia, está esperando la llegada de su bebé. Pero no solamente vemos a la mujer en este cuadro, sino que también vemos su bebé. Se nos describe, aparte de esta mujer y aparte del bebé que hemos leído en el capítulo 5, el Mesías, otro personaje que es ese dragón rojo, un dragón escarlata, que está también en la escena. Este dragón creo que no tiene mucho misterio. Si habéis leído el capítulo, podréis ver que el versículo 9 nos da mucha luz a quién representa este dragón. Dice el versículo 9 que este dragón fue vencido y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así que este personaje, este dragón escarlata, este dragón rojo que Juan nos presenta en la visión, es Satanás, es el diablo. Es el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia. Este dragón no es un monstruo apocalíptico que vendrá a tierra en una fecha futura, como algunos interpretan. Es la misma serpiente que engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén. La misma que persigue, que persiguió y que perseguirá a la iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Y Juan la describe a este dragón de manera simbólica mediante 7 cabezas con diademas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representan a alguien que ha sido coronado con autoridad en este mundo impío. O sea, no olvidemos esto, Satanás sí que tiene autoridad en cierto sentido, es una autoridad delegada y una autoridad limitada, pero a él sí que se nos dice que tiene autoridad sobre este mundo impío. Él gobierna en cierta manera e influye en este mundo impío. Si no, fijaos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, hablando a los corintios y hablando acerca de la realidad de cómo el pecado ciega a las personas, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fijaos, usa la palabra el Dios de este siglo. Así que, en cierto sentido, Dios permite que Satanás tenga autoridad sobre los impíos para que pueda engañarlos y puedan estar cegados a la verdad del Evangelio. Esa es la obra de Satanás, impedir que las personas puedan conocer y ver la gloria de Cristo y puedan recibir el Evangelio. Sí, es 2 Corintios 4, versículo 4. Y no solamente aquí, fijaos el Señor mismo, fijaos cómo se refiere a Satanás en Juan 14:30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Está ya al final su partida, ¿no? El Señor va a culminar su ministerio. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que el Señor está de alguna manera poniendo de manifiesto que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene cierta autoridad y cierto dominio sobre este mundo impío y sobre los incrédulos. Así que no seamos ingenuos, Satanás tiene este poder sobre el mundo y aún tiene mucha influencia sobre él. De hecho, esto nos lo va a confirmar los siguientes capítulos que vamos a leer, el capítulo 13 de esta quinta revelación. Nos va a confirmar la idea cuando veamos las 2 bestias, ¿no? Todavía no hemos llegado ahí, pero en algunas semanas estaremos ahí. Pero lo que se enfatiza aquí claramente en esta visión es el poder del dragón y su actividad. Fijaos que esto se enfatiza en el versículo 4. Nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa tercera parte de las estrellas que se mencionan aquí, creo que es una alusión a los ángeles caídos antes de que el hombre cayese en pecado, antes de la caída. Satanás, que era ángel de luz, se rebeló porque quiso ser igual a Dios y nos dice que él arrastró consigo
parte de los ángeles, ¿no? Aquí se dice una tercera parte, no debemos entenderlo como literalmente, sino darnos la idea de que solamente una parte, no todos los ángeles fueron con él, una pequeña parte sí que fueron arrastrados con Satanás, pero hay otra gran parte que sí que permaneció fiel al Señor. Pero este texto, fijaos, nos está revelando cómo la actividad de Satanás ha estado presente desde el jardín del Edén y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Satanás y sus huestes de maldad mantuvieron en oscuridad a las naciones del mundo antes de la llegada de Cristo. Vemos el espíritu de rebelión y de Satanás actuando en este mundo por medio de Caín, lo vemos actuando por medio de Lamec, lo vemos en la rebelión de Babel. Faraón mismo representa ese espíritu de Satanás que quiere mantener en esclavitud al pueblo de Dios. Satanás sirviéndose de los reinos de este mundo para tratar de entorpecer los planes de Dios, usando como agentes a los babilonios, a los asirios, a los medo-persas, a los griegos, a los romanos. Estas son las bestias que son usadas por Satanás para llevar a cabo sus propósitos. El dragón parado frente a la mujer que estaba por dar a luz a un niño, yo creo que representa el culmen de la historia en la llegada del Mesías, y queda patente ese espíritu de Satanás y cómo Satanás está usando, yo creo que a Herodes. ¿Recordáis lo que ocurrió cuando Cristo estaba a punto de nacer, en el tiempo de su nacimiento, que vienen aquellos sabios de Oriente y se presentan a Herodes y le cuentan, ¿no?, que está a punto de nacer, que han venido siguiendo la estrella, y Herodes lo que estaba buscando que era la manera de encontrar a este niño, pero no para adorarle, sino para matarlo, ¿no? Y allí se nos dice en Mateo 2:16 que cuando Herodes se vio burlado por los magos, ¿no?, porque ellos no volvieron a él para decirle dónde estaba exactamente, sino que el Señor les revela que dejasen a Herodes y tirasen por otro camino. Vemos al Señor protegiendo sus planes y sus propósitos aquí. Vemos que Herodes se enojó mucho y dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es Herodes, de alguna manera, siendo utilizado por Satanás en ese propósito de borrar del mapa y de destruir y de tratar de impedir que ese niño pudiera nacer. Satanás está obrando por medio de Herodes para devorar a ese hijo que nació en Belén. ¿Y qué ocurre? Bueno, evidentemente todos sabemos que Satanás fracasó en su intento, y Juan nos lo recuerda en el versículo 5. Dice que ella dio a luz un hijo varón, ese hijo nació. No, Herodes no pudo impedir ese nacimiento, Satanás no pudo impedir ese nacimiento, sino que ese hijo varón fue dado a luz por la mujer. Y es muy interesante porque en este versículo 5, de una manera muy resumida, tenemos el nacimiento del Señor, su ministerio en la tierra, su muerte y su resurrección, de una manera súper resumida, ¿no? Nos dice que ella dio a luz ese hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es verdad que no da muchos detalles, pero en este versículo tenemos un resumen del ministerio de Cristo, su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos a la diestra del Padre. Pero fijaos, el énfasis de este versículo es el fracaso de Satanás por acabar con el Mesías enviado por Dios. La cruz es el punto clave donde Satanás, que parecía haber tenido la victoria, que parecía haber matado al Mesías, y sin embargo se convierte en el golpe definitivo en la cabeza de la serpiente. Es la paradoja de la cruz. Jesucristo, en su debilidad, en su muerte, él vence a Satanás y le asesta el golpe definitivo. Y este Jesús, que ahora es resucitado, asciende a la diestra del Padre, donde le espera su gloria, le espera ese lugar a la diestra del Padre, al cual el Señor le ha dado toda autoridad, todo poder para gobernar en este mundo. Ahora mirad, ¿qué pasa con la mujer? Dice en el versículo 6 que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer que nos presentaba los versículos 1 y 2 no solamente representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que representa también al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, a la iglesia. La mujer huyó al desierto. ¿Qué representa el desierto? Es obviamente un lugar de mucho calor, ¿verdad? Un lugar incómodo, un lugar en el que no es muy agradable estar,
un lugar árido, seco, un lugar donde no hay frescura y no hay vida. En sentido espiritual, el desierto representa el mundo, un mundo impío en medio del cual ahora la iglesia, esta mujer, vive y tiene que caminar. ¿Recordáis la oración de Jesús por sus discípulos antes de ir a la cruz? Él sabía que él iba a entregar su vida en la cruz. Él sabía que luego iba a resucitar y que iba a ascender al Padre. Y por tanto, sus discípulos, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Qué pasaría con su pueblo? ¿Qué iba a pasar con la iglesia, con esta mujer que estamos viendo en este capítulo? Fijaos lo que dice el Señor. Porque allí en Juan 17, en esa oración de intercesión por sus discípulos, el Señor dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús está orando al Padre, ¿no? Y le está diciendo esto. Le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Fijaos lo que dice ahora. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué iba a pasar con la iglesia cuando el Señor ascendiese a la diestra del Padre? El propósito del Señor es que la iglesia permanezca en el mundo, permanezca en este desierto espiritual en el que estamos viviendo. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Hermanos, creo que esto es algo que debemos de alguna manera grabarnos a nuestros corazones, porque sé que muchos de vosotros por momentos lo estáis pasando mal, ¿no? Veis lo que hay alrededor en nuestro mundo, estamos viviendo tiempos de confusión, vemos cada vez más la impiedad del mundo, más la manera, de qué manera el mundo incluso groseramente, ¿no? Insulta a Dios, rechaza el Evangelio. De alguna manera estamos viviendo en medio de ese desierto, pero es el lugar donde el Señor quiere que estemos. Es el lugar preparado por Dios para su iglesia. Es necesario que pasemos por este desierto, pero no nos quedemos mirando nuestras penas, sino que en primer lugar recordemos las palabras del Señor. Él ha orado al Padre para que seamos guardados del mal. Esto quiere decir que en medio de este desierto, el Señor no ora por nosotros para que no suframos nada. El Señor no está orando para que todo sea de color de rosas. Él sabe que vamos a tener que vivir en este desierto y que vamos a sufrir persecución y no vamos a vivir cómoda. El Señor no está orando para que nosotros podamos vivir vidas cómodas. Lo que Jesús oró al Padre tiene que ver con que seamos preservados del pecado. Tiene que ver con que crezcamos en santidad. Tiene que ver con que nuestra fe sea aumentada. En medio de este desierto por el que estamos viviendo, en medio de un mundo hostil que nos predica cada día lo ridícula que resulta nuestra fe. Que no seamos contaminados con la manera de pensar del mundo y de vivir del mundo. Eso es lo que significa ser guardados del mal. Por eso es por lo que el Señor oró por ti y por mí, para que viviendo en medio de este desierto podamos ser preservados. Y en segundo lugar, fijaos, algo que me anima mucho y que el Señor creo que también nos lo dice para que miremos más allá. El tiempo en el que ese desierto va a durar. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Para siempre? No. Nos dice que la mujer será enviada al desierto por 1260 días. Este desierto tiene un tiempo limitado, tendrá un fin, habrá un día en el que se va a acabar. Ahora, ¿por qué 1260 días? De nuevo tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y es increíble cómo el Señor escribe en la historia una tipología que nos ayuda a entender su palabra. Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel en la historia de Egipto, tipifica de una manera tan precisa lo que ocurre a nivel espiritual con el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. ¿Recordáis? Israel estuvo esclavo en Egipto, ¿verdad? Y fue liberado por Dios. Esta liberación se produjo una vez que el cordero pascual fue sacrificado. ¿Os acordáis? Aquella noche de la Pascua un cordero debía ser sacrificado. Ese cordero que tipifica a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dice el apóstol Pablo que es nuestra Pascua. Fijaos allí en 1 Corintios 5:7, dice, limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que fijaos qué interesante. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud mediante ese sacrificio del Cordero Pascual y esa misma noche parten liberados de la esclavitud de Egipto. Y una vez que ese pueblo es liberado,
fijaos que no entra en la tierra prometida de manera directa, de manera inmediata, sino que el pueblo de Israel tiene que andar por el desierto. Durante todo ese tiempo, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba sustentando y guardando a su pueblo. ¿Recordáis? Una columna de fuego guiaba de noche al pueblo para que supiera por dónde andar. Una columna de nube por el día también estaba sobre su pueblo para guardarlo del calor. ¿Y sabéis cuánto tiempo tuvo que estar el pueblo de Israel en medio del desierto? 42 años. 42 años. Sabéis que el libro de Apocalipsis es simbólico y no podemos tomar de manera literal años, meses o días. En general se habla de periodos de tiempo. Lo importante es el número porque simboliza algo muy interesante. 1260 días son exactamente 42 meses, que son exactamente 3 años y medio, que es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Es el periodo de los últimos tiempos, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Este tiempo que el Señor ha determinado que su iglesia esté por el desierto será hasta que Él venga por segunda vez. Y es un lugar donde hay dificultades, hay sequía espiritual, pero el Señor ha prometido guardarnos del mal. Él ha prometido estar con su pueblo. ¿Perdón? Sí, exactamente. En el libro de Daniel también encontramos la idea de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y todo hace referencia al mismo tiempo, que es los últimos tiempos, ¿no? de la iglesia. Dios ha determinado que su iglesia, hasta la venida de Cristo por segunda vez, viva en medio de este mundo, en medio del desierto. Pero hermano, Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido estar con los suyos y guardarnos de caída, fortalecernos en la fe, darnos valentía para mantenernos firmes en la fe a pesar de que el mundo parezca caerse a nuestro alrededor, a pesar de las burlas, de la oposición, de nuestra debilidad y aún hasta de la muerte. El Señor es nuestro sustentador. Y voy a parar aquí, ¿vale? Yo sabía que no me iba a dar tiempo a ver todo el capítulo 12, ya se hace un poquito tarde, pero el próximo día vamos a ver 2 escenas más que aparecen en este capítulo, que nos van a hablar sobre la victoria sobre el dragón y nos va a hablar acerca de la actividad también de ese dragón, ¿vale? Esto es algo que veremos el próximo día, pero de momento vamos a dejarlo aquí en el versículo 6.